50 Cent acaba de publicar imágenes en su nuevo documental que nadie debía ver, exponiendo algo que Dr. Dre nunca quiso que el mundo supiera. Tenía terror de Suge Knight. Múltiples fuentes confirman que Suge tenía amenazas específicas sobre Dre durante décadas, tan graves que Dre pagó millones para escapar. La evidencia revela por qué el mejor productor en la historia del hip hop vivió con miedo constante de un hombre. Algo nunca cuadró sobre cómo Dr. Dre dejó Death Row Records. La historia oficial fue que Dre quería libertad creativa, que estaba cansado de la imagen de gángster, pero había más. Lo que 50 Cent revela muestra que Dre no solo dejó Death Row, escapó. Y ha estado huido de Suge Knight desde entonces. Esto es lo que descubrirás en este video. Primero, la amenaza específica que Suge Knight hizo que obligó a Dr. Dre a alejarse de millones de dólares. Segundo, imágenes ocultas que muestran cuán aterrorizado estaba Dre durante esos años en Death Row. Tercero, por qué Dre reclutó a Eminem como su póliza de seguro contra Suge. Y finalmente, voy a revelar lo que Suge Knight está diciendo desde prisión ahora mismo sobre Dre. ¿Y por qué tiene a toda la industria asustada? Asegúrate de ver hasta el final porque la pieza final de evidencia involucra una canción inédita donde Dre finalmente admite lo que atravesó y es absolutamente escalofriante. Empecemos con lo que está en el documental de 50 Cent porque esto ya no es chisme. Es testimonio documentado de personas que estuvieron ahí, que presenciaron lo que Suge Knight le hizo a Dr. Dre a puerta cerrada. El documental se llama Diddy The Reckoning. Pero 50 estratégicamente incluyó segmentos sobre Death Row Records y Suge Knight conectando los puntos. Muestra que Diddy no era el único monstruo en la industria. Suge Knight hacía lo mismo, tal vez peor, y Dr. Dre era su víctima principal. Durante el documental, cuando ex empleados de Death Row hablan sobre la cultura de miedo en el sello, 50 corta a imágenes de Dr. Dre. Si miras de cerca la cara de Dre en esos clips, puedes verlo. La tensión, la incomodidad, la forma en que se posiciona lejos de Suge cuando están juntos. Hay un clip en particular que es devastador. Es de una ceremonia de premios a mediados de los 90. Death Row acaba de ganar algo. Todos celebran en el escenario. Y puedes ver a Suge poner su brazo alrededor de Dre en lo que parece un gesto amistoso. Pero mira el lenguaje corporal de Dre, se tensa. Su sonrisa se vuelve forzada. Intenta alejarse sutilmente, pero Suge lo atrae más cerca. Eso no es amistad, es control. Suge está enviando un mensaje. Me perteneces. No puedes irte. Te poseo. Y Dre lo sabía. Todos lo sabían. Para entender por qué Dre estaba tan aterrorizado, necesitas entender quién era realmente Suge Knight. No era solo un tipo duro, era alguien que construyó un imperio a través de violencia, intimidación y puro terror. Suge no solo amenazaba a la gente, actuaba. Golpeaba a artistas hasta dejarlos inconscientes por infracciones menores. Colgó a Vanilla Ice de un balcón para conseguir firmas en contratos. Obligaba a personas a beber orina si lo faltaban al respeto. Golpeaba con pistola a raperos por usar el teléfono de la oficina sin permiso. Miembros del personal en Death Row han descrito escuchar gritos viniendo de la oficina de Suge, escuchar llanto, escuchar sonidos que los enfermaban físicamente. Pero nadie intervenía porque si te involucraban, eras el siguiente. Y Dr. Dre, el hombre que todos piensan como este productor poderoso y exitoso, estaba viviendo en ese ambiente todos los días, según múltiples fuentes en el documental de 50. Suge tenía control específico sobre Dre que iba más allá de amenazas físicas. Tenía control financiero, control legal y control personal que involucraba cosas que Dre hizo temprano en su carrera que no quería expuestas. Cuando Dr. Dre empezó a trabajar con Suge Knight, venía de una mala situación con Ruthless Records y Eazy-E Dre sentía que lo habían explotado, que su talento había enriquecido a otros mientras él luchaba. Entonces, cuando Suge llegó prometiéndole propiedad, dinero real, poder, Dre aprovechó la oportunidad. Pero había una trampa. Y siempre hay una trampa con gente como Suge Knight. Para sacar a Dr. Dre de su contrato con Eazy-E y Ruthless Records, Suge supuestamente usó tácticas de intimidación extrema. Hay reportes de que Suge y su equipo aparecieron en la oficina de Eazy-E con bates de béisbol, que amenazaron con violencia, que Suge sacó un papel con la dirección de la madre de Eazy como amenaza implícita. Y Dr. Dre presenció todo esto. Estuvo presente. Tal vez incluso se benefició ya que lo liberó de su contrato. Eso le dio control a Suge, porque cuando Dre quisiera irse, cuando se quejara, cuando intentara afirmar independencia, Suge podía decir,
¿Recuerdas cómo te sacamos de Ruthless? ¿Recuerdas lo que hicimos? Fuiste parte de eso. Si yo caigo, tú caes conmigo. Así operan los abusadores. Te hacen cómplice de algo para que nunca puedas irte sin destruirte. Y eso es exactamente lo que Suge le hizo a Dr. Dre. Pero se pone más oscuro. Según Gene Deal y otros conocedores de la industria, había rumores sobre lo que pasaba en las fiestas de Death Row. El mismo tipo de fiestas que Diddy supuestamente tenía, Suge también las hacía. Y Dr. Dre supuestamente fue obligado a asistir y participar. Múltiples ex empleados han insinuado que Suge usaba estas fiestas como mecanismos de control. Ponía a gente en situaciones comprometedoras, se aseguraba de que todo se grabara, y luego usaba esas imágenes como chantaje. ¿Suena familiar? Es la misma estrategia que Diddy usó años después. Suge la inventó. Y si Suge tenía cualquier tipo de grabación o evidencia de Dre en situaciones comprometedoras, eso explicaría por qué Dre estaba tan desesperado por escapar, y por qué estaba dispuesto a alejarse de millones de dólares para hacerlo. Hablemos del momento en que Dr. Dre decidió que tenía que irse, porque hubo un incidente específico que lo quebró. Según personas cercanas a la situación, Suge golpeó a alguien hasta dejarlo inconsciente frente a Dr. Dre. Y no fue por nada serio. Fue por algo insignificante. Algo que podría haberse manejado con una conversación, pero Suge quería enviar un mensaje. Quería que todos en Death Row supieran que él tenía el control, que la violencia podía ocurrir en cualquier momento, a cualquiera, por cualquier razón. Y Dr. Dre lo vio pasar. Vio a alguien ser golpeado casi hasta la muerte, y se dio cuenta. Ese podría ser yo. Podría decir algo incorrecto, hacer el movimiento equivocado, y ese soy yo en el piso. Ese fue el punto de quiebre. Ahí fue cuando Dre empezó a planear su salida en silencio. Pero irse no era simple. No podía simplemente renunciar a Death Row Records. Suge no dejaba que la gente se fuera. Si intentabas irte, eras amenazado, golpeado o peor. Así que Dre tuvo que ser estratégico. Tuvo que planear. Tuvo que encontrar a alguien lo suficientemente poderoso para protegerlo de Suge Knight. Y ahí es donde entra Jimmy Iovine. Jimmy Iovine era el cofundador de Interscope Records, la compañía matriz de Death Row. Era una leyenda de la industria musical con conexiones por todas partes. Y más importante, tenía los recursos financieros y equipo legal para proteger a alguien como Dr. Dre. Según el documental de 50 Cent, Jimmy Iovine se sentó con Dr. Dre e hizo una oferta. Dijo, te ayudaré a comenzar tu propio sello, te daré control creativo completo, te protegeré legal y financieramente, pero tienes que irte ahora, tienes que alejarte de todo, todas tus regalías, todas tus ganancias, todo lo que te deben de Death Row, te alejas limpio y empiezas de nuevo. Y Dr. Dre tomó el trato. Sin dudarlo, piensa en eso. Dr. Dre era uno de los productores más grandes del mundo. Death Row Records estaba imprimiendo dinero. Solo el álbum The Chronic valía millones. A Dre le debían una fortuna en regalías. Pero se alejó de todo, dejó millones de dólares sobre la mesa. ¿Por qué? Porque su vida valía más que el dinero. Porque quedarse en Death Row significaba vivir con miedo constante. Porque Suge Knight se había vuelto demasiado peligroso. Esa no es una decisión de negocios, es una decisión de supervivencia. Pero incluso después de que Dre se fue y comenzó Aftermath Records, Suge no lo dejó ir. No podía aceptar que alguien había escapado de su control. Así que comenzó una campaña para destruir la reputación de Dr. Dre. Suge iba a programas de radio y hablaba mal de Dre. Hacía bromas sobre que Dre era débil, que tenía miedo, que había abandonado la costa oeste. Incluso insinuó cosas sobre su sexualidad. Y Dre no podía responder. Porque involucrarse con Suge significaba escalar la situación. Significaba potencialmente exponer cosas que Dre no quería expuestas. Significaba ponerse en peligro otra vez. Así que Dre simplemente lo soportó. Se quedó callado. Se enfocó en construir Aftermath. Pero puedes ver que le afectó. En entrevistas de esa era, cuando sale el nombre de Suge, Dre se incomoda. Cambia el tema. Se niega a involucrarse. Eso no es alguien que lo ha superado. Es alguien que todavía tiene miedo. Ahora, aquí es donde la conexión con Eminem se vuelve crucial, porque Eminem no era solo un rapero talentoso que Dr. Dre descubrió. Eminem era la póliza de seguro de Dre contra Suge Knight. Piénsalo, ¿cuál es la única cosa que Suge Knight no podía intimidar? Alguien que genuinamente no le importaba nada.
Alguien de las calles que había visto violencia real y no estaba impresionado por amenazas de la industria. Alguien que no tenía nada que perder y todo que probar. Ese es Eminem. Cuando Dre firmó a Eminem para Aftermath, no solo estaba firmando a un rapero, estaba reclutando protección. Porque Eminem era el tipo de persona que caminaría hacia Suge Knight sin miedo, que lo llamaría en canciones, que mantendría su posición sin importar qué. Y Suge se dio cuenta. Hay imágenes de Suge apareciendo en la grabación del video de Eminem con un equipo tratando de intimidarlo. Y Eminem simplemente salió y lo confrontó. Sin miedo, sin dudas. Suge se fue. Eso nunca había pasado antes. Nadie había hecho que Suge Knight retrocediera. Pero Eminem lo hizo. Y desde ese momento, Dre tenía a alguien en su esquina que Suge no podía controlar. Esa es estrategia de nivel genio de Dr. Dre. No podía protegerse de Suge, pero encontró a alguien que podía. Hablemos de lo que está pasando ahora mismo, porque esta historia no ha terminado. Suge Knight está actualmente en prisión cumpliendo cadena perpetua. Y desde prisión ha estado haciendo entrevistas soltando bombas sobre Dr. Dre. Recientemente Suge dijo en una entrevista que Dr. Dre le tiene miedo hasta el día de hoy, que Dre ni siquiera dirá su nombre en público. Que a pesar de todo el éxito de Dre, todos sus miles de millones de dólares, todo su poder en la industria, todavía está aterrorizado de lo que Suge sabe. Y Suge insinuó que tiene información sobre Dre que podría arruinarlo. Cosas de los días de Death Row que nunca se han hecho públicas. Cosas que Dre pagó millones para mantener enterradas. Eso no es solo palabrería. Es una amenaza. Incluso desde prisión, Suge todavía está tratando de controlar a Dr. Dre a través del miedo. Y lo loco, está funcionando. Porque Dre todavía no hablará sobre Suge públicamente. Todavía no abordará las acusaciones. Todavía permanece completamente silencioso cuando sale el nombre de Suge. Ese no es el comportamiento de alguien que lo ha superado. Es el comportamiento de alguien que todavía tiene miedo de lo que podría revelarse. 50 Cent entiende esta dinámica. Por eso su documental incluye tanto sobre la era de Death Row. Está mostrando a Inon que los mismos patrones de abuso, control y chantaje que Diddy usó, Suge Knight los inventó. Y Dr. Dre fue la víctima principal. Ahora, aquí hay algo que la mayoría no sabe. Dr. Dre grabó canciones sobre su experiencia con Suge Knight, pero nunca han sido publicadas. Están guardadas en una bóveda, demasiado peligrosas para sacar. Según personas que han escuchado estas canciones inéditas, Dre habla sobre el miedo, sobre la violencia que presenció, sobre sentirse atrapado. Es crudo, es honesto, y es algo que Dre probablemente nunca dejará que el público escuche porque lo hace verse vulnerable. Pero 50 Cent ha insinuado que algo de este material eventualmente podría salir a la luz. Que como parte de contar la historia completa de la historia oscura del hip hop, estas canciones podrían necesitar ser publicadas. ¿Puedes imaginarlo? Dr. Dre, una de las figuras más poderosas en la historia de la música, finalmente admitiendo que vivió en terror durante años. Finalmente, explicando por qué tomó las decisiones que tomó. Finalmente siendo honesto sobre lo que Suge Knight le hizo. Eso cambiaría todo lo que pensábamos que sabíamos sobre esa era del hip hop. Déjame darte una pieza más de evidencia que muestra cuán profundo va el miedo de Dre. Cuando Tupac murió, había rumores de que Suge Knight estaba de alguna manera involucrado, que tal vez Tupac sabía demasiado, que tal vez Tupac estaba planeando dejar Death Row, que tal vez Suge lo mandó matar para evitarlo. Dr. Dre conocía esos rumores, escuchó esos susurros y lo aterrorizó aún más. Porque si Suge estaba dispuesto a mandar matar a Tupac Shakur, la estrella más grande del sello, ¿qué le haría a alguien como Dre que estaba activamente tratando de irse? Ese miedo es lo que mantuvo a Dre en silencio tanto tiempo. Por eso nunca habló sobre la cultura de Death Row. ¿Por qué nunca testificó contra Suge? ¿Por qué nunca ayudó a los investigadores incluso cuando le preguntaron? Porque quedarse en silencio era más seguro que hablar. Y Dr. Dre eligió la supervivencia. Así que juntemos todo esto. ¿Qué está exponiendo 50 Cent en su nuevo documental? Está exponiendo que Dr. Dre, a pesar de ser uno de los productores más exitosos de la historia, vivió con miedo constante de Suge Knight, que Dre se alejó de millones de dólares porque quedarse en Death Row significaba vivir en terror. Que Suge usó violencia, chantaje y control psicológico para mantener a Dre atrapado. Está exponiendo que incluso hoy, décadas después, con Suge en prisión y Dre valiendo miles de millones, ese miedo todavía existe. Dre todavía no hablará de ello, todavía no lo abordará,
Todavía permanece en silencio porque tiene miedo de lo que Suge podría revelar, y está exponiendo que la cultura de miedo y abuso en el hip hop no empezó con Diddy, empezó con Suge Knight, y Dr. Dre fue su primera víctima importante. Así que aquí está mi pregunta para ti. ¿Crees que Dr. Dre alguna vez hablará públicamente sobre lo que pasó en Death Row? Y si lo hace, ¿crees que dirá toda la verdad? ¿O continuará protegiéndose a sí mismo y a otros? Segunda pregunta. ¿Deberíamos reevaluar el legado de Dr. Dre sabiendo que fue víctima de abuso? ¿Eso cambia cómo vemos sus decisiones durante esa era? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Genuinamente quiero escuchar lo que piensas sobre esto. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Esta es historia incómoda que mucha gente quiere mantener enterrada. Pero estas historias necesitan ser contadas. La verdad necesita salir. Asegúrate de darle al botón de suscribir y activa las notificaciones porque 50 Cent ya ha insinuado que viene más contenido documental, más revelaciones, más evidencia, más verdad sobre los secretos más oscuros del hip hop. El próximo video que recomiendo ver es sobre cómo Suge Knight controló a Tupac y qué pasó realmente la noche que Pac murió. Ese video conecta directamente con todo lo que discutimos aquí. Gracias por ver y te veo en el próximo.